en la mañanera del pueblo, pues usted sabe, se hizo el merequetengue porque el señor Salinas Pliego quiere o ha amagado con que va a demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum por la vía civil, que va a reclamar, que pide el señor Salinas Pliego. Bueno, entre otras cosas, alega un daño moral, es decir, que los dichos, las declaraciones de la presidenta Sheinbaum le han causado un perjuicio económico, que ha perdido contratos, que ha perdido trabajos, que ha perdido jales. Eso ya lo venía haciendo el señor Salinas Pliego, nomás que ahora quiere irse por la tangente y ver chicle y pega, sacarle una lana a la presidenta de la República. Pero es torombolo el señor Salinas Pliego, porque usted sabe que la presidenta goza de inmunidad. Pues sí, tiene fuero. Recordar que el presidente López Obrador quiso eliminar esa prerrogativa de los altos servidores públicos y también de los diputados y de los senadores, y fueron entre otros diputados como el propio Gerardo Fernández Noroña quienes votaron en contra de eliminar el fuero. Bueno, pues en México podrá hacer maroma y media el señor Salinas Pliego, y a la presidenta Sheinbaum no le va a pasar nada porque ella es, insisto, tiene inmunidad constitucional, no se acredita en ningún momento la posibilidad de que pueda ser llamada a la justicia por este fuero que no fue retirado por parte de los diputados del PT. Pero, ¿qué sí hay de cierto en lo que ocurre? Bueno, a la presidenta Sheinbaum le preguntaron en la mañanera del pueblo sobre la denuncia, sobre la demanda que le metió el señor Salinas Pliego. No le metió, fue un comunicado, ahora lo veremos, pero si le parece bien, vamos a ver, escuchar lo que la doctora Sheinbaum dijo respecto de la demanda de Salinas Pliego. Literalmente se pitorreó de este usurero dueño de Electra y de Banco Azteca. Ahora, yo no sabía, no sé si usted sí sabía, que también es dueño o tiene una fracción importante de Mexicana de Aviación, y le tengo la información muy concreta de cómo es que se hizo de Mexicana, para qué le sirvió, cómo es que lo han encontrado culpable de malos tratos fiscales a partir de esa adquisición de una empresa pública que se hizo privada en el mandato de el PRIAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Antes de llegar ahí, vamos a ver, escuchar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en la mañana del pueblo. Pues ayer el grupo Salinas afirmó que usted calumnió y difamó a Ricardo Salinas Pliego con dolo y cito, desde la más supina ignorancia. Además, pues la amenaza con emprender demandas y acciones legales por daño moral en su contra, tanto en México como en Estados Unidos. No es absurdo. ¿Por qué sería en Estados Unidos? Pues no sí, es absurdo, presidenta, ¿cómo es demanda de difamación en Estados Unidos? Ajá. Que este empresario que le debe al pueblo más de 74,000 millones de pesos y tiene deudas millonarias en Estados Unidos, pretenda hoy hacerse la víctima mientras convierte sus deudas en ataque político? Pero incluso más allá de las deudas, pues la difamación que le hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? A ver, ¿cómo compró la televisora? No, es una tarea para todos, quien quiera. ¿Cuánto fue beneficiado con el FOBAPROA? Pregunta, pues pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? El chiquihuitazo. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Pregunta. Solo son preguntas para que pues también se conozca. Ahí lo dejamos hoy. Hasta ahí, hasta ahí.
Bueno, antes de entrar con el resto de la información, quiero agradecerle a Agustín Gutiérrez que se pone la de Puebla y se mocha con 100 pesillos. 100 pesillos ya es la comida en la fonda, ya lo sabe. Que si la milanesa, que si la milanesa de res o de pollo, a ver qué hay en el menú. No me lo enviaron, por cierto, en la mañana. Pero ya con esos 100 pesitos, vaya que se antoja la comida. Dice Agustín, yo creo que de parte de esa gente no son normalistas de Ayotzinapa, más bien deben de estar patrocinados para realizar esos actos para buscar que el ejército o la policía los confronte. Efectivamente, no habrá confrontación, no ha habido confrontación ni con el presidente López Obrador ni con la doctora Sheinbaum Pardo. Así es que lo que sí debería de haber, yo insisto, es una persecución, porque al rato no solo los dejan libres, sino que también los nombran secretarios de estudio y cuenta en el máximo tribunal de este país. Sí, claro. Entonces, gran comentario. Vamos a continuar con la información y si se les parece bien, ahora al final de la nota hacemos una ronda de comentarios. Dejen su like, por supuesto, ya lo sabe, me ayuda muchísimo. Si usted como Agustín Gutiérrez no se puede poner la de Puebla con el taquito, con el traguito, pues sí puede regalarnos un like. Regálenos un like, suscríbase a esta cuenta informativa, por supuesto, compártaselo a su tía la prianista que ayer criticaba a los normalistas de Ayotzinapa y que hoy los defiende porque revientan instalaciones públicas en el centro de la Ciudad de México para que se le quite lo hipócrita. Y ya lo sabe, si no puede hacer ni una ni otra, puede compartir esta liga en sus estados del WhatsApp, en su muro del Facebook, en su estado del WhatsApp. Ahí me ayuda muchísimo a difundir esta información. Son 329 usuarios conectados, pues regáleme su like, señora bonita, padre de familia, y continuemos con la información, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, aparte de que se pitorrea del señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pues casi le dice, me hace lo que el viento a Juárez, date grasa, tú dale padrino. Bueno, pues la presidenta Sheinbaum ni se dobla, ni se aflige, ni se afloja. Ella está preparada para cualquier denuncia. Aquí en Gringolandia, la presidenta lanza una pregunta que me parece bastante prudente. ¿Y por qué allá con los gobiernícolas gringos? Y allá también pierde el señor. No recién le metieron, y diría el señor Taibo II, se la metieron doblada, sí, en $25 millones, diría Taibo II, en una fianza que tuvo que pagar para librar la cárcel. Y mira, ya no rebuznó, pero nadota. Ni gobiernícolas, ni se quejó, ni pataleó, ni lanzó un tuit, un mensaje, un video para decir que es un perseguido político de la Cuarta Transformación. Nada. Lo pagó, mire, nada de que me amparo, nada que el recurso, nada. Porque fíjese, allá en Estados Unidos, contrario al sistema mexicano, cuando hay una sentencia de esta naturaleza de pago de impuestos, no hay nada de que me amparo, suspendo la acción que se me está imponiendo y hasta que no se resuelva el fondo del asunto no pago ni más. Allá primero es pagas, brother. Si tienes otra instancia, entonces lo recurres, pero por lo pronto pagas. Nada de andar jineteando el dinero. Bueno, pues la presidenta Sheinbaum preguntaba, oye, ¿y de dónde salió ese dinero para comprar TV Azteca? ¿Cómo se hizo Salinas Pliego de TV Azteca? ¿Cómo consiguió el señor Ricardo Benjamín este canal? Pues nosotros tenemos memoria y le queremos recordar a usted cómo es que se dio este hecho. Hay que recordar que se le hizo un préstamo por parte de Raúl Salinas, el hermano del innombrable, que por cierto entambó el señor Cedillo. Ya sabe que los priistas en esa temporada se llevan muy pesado al grado de los balazos. Bueno, no hasta terminaron con la vida de Colosio. Pues el hermano de Salinas, de Ricardo, es que todos son Salinas, del pelón, ¿cómo se llama? De Carlos Salinas de Gortari, efectivamente, que fue entambado, ya lo sabe, Raúl Salinas le prestó a Salinas Pliego pues una lanita que no le pagó, fíjese, nunca le pagó. El periodista Ciro Gómez Leiva le preguntaba, oye, pero pues con recargos ya es una lanota.
Y fíjese con qué condescendencia el hermano de Carlos Salinas de Gortari decía, pues sí, ojalá algún día me pague, si le parece bien, vamos a ver, escuchar. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisiones? Para ser precisos, Sí. 29,790. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión, nada más. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado, se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96, y reitero, si no mal recuerdo. Bueno, desde luego. Desde luego, todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada, pues son negocios privados. Ahora, le pregunto, bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, Ciro. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún día, sí. Pues ahí lo tiene, es el señor Raúl Salinas de Gortari, el hermano del innombrable, que dice en esta entrevista desde la prisión, desde el botiquín, desde el tambo, que pues, no le pagó el señor Salinas Pliego. Y ahí cabe la pregunta, a ver, ¿a quién no le debe Salinas Pliego? ¿No será que le debe a su señora madre, si es que aún vive? Si es que aún tiene madre, ¿no será que le debe el señor Salinas Pliego? Porque mire, le debe al fisco gringo, le debe a México, a los mexicanos, a usted, a mí que me ve, que me escucha, a la señora bonita, al padre de familia, más de 70,000 millones de pesos. Gran parte de la deuda que tiene con el pueblo de México el señor Salinas Pliego se debe de hecho a la compra de Mexicana de Aviación. Ahora entraremos a esa noticia, pero permítame primero le leo el comunicado que ayer Grupo Salinas compartió en sus redes sociales. Dicen palabras más, palabras menos, que las mentiras, mentir tiene costo, tiene un costo. Más aún cuando se hacen desde el gobierno. Hijos de su, qué falta de progenitora tienen estos sinvergüenzas. Ahora resulta que ellos son los paladines de la verdad. Se ve que no ven hechos con Alatorre en la noche. Se ve que no ven a Villalbazo. Se ve que de verdad, bueno, ni ellos mismos ni los ejecutivos de Grupo Salinas escuchan a estos. Híjole, estaba a punto de decir una imprudencia, señora bonita, padre de familia, pero ya sabe que me controla. Es que entramos con ya 3 tazas de café y aparte, bueno, el tema de Ayotzinapa me trae un poco, digamos, como alertado, entusiasmado, pero permítame, me reincorporo. Se ve que Grupo Salinas, los altos ejecutivos de Grupo Salinas no ven sus propias noticias porque hablan, mentir tiene un costo. Híjole, qué falta de progenitora tienen estos carnales. Dice, en respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina, o sea, lo dicho por la presidenta Sheinbaum el día de ayer, informamos que evaluaremos, fíjese, hasta esos son tibios. No tienen los arrestos necesarios para decir, vamos a demandar, no. Dice, evaluaremos, o sea, vamos a checar, a ver, igual y no se arma, pero ahí el calambre, el intento de calambre, el intento de afligir, de aflojar, de doblar a la presidenta, pues está, porque imagínense si un consorcio tan grande, aunque endeudado, pero sí grande, como lo es Grupo Salinas, te pone sobre la mesa una demanda, pues si eres un ciudadano de pie como yo, pues a mí sí me afligiría, cuando menos diría, brother, ¿qué voy a hacer? Pues me van a quitar lo que no tengo, hasta lo que no tengo, pero es la presidenta de la que estamos hablando. Entonces dice, en respuesta a las calumnias vertidas hoy desde la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, informamos que evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes en México y en Estados Unidos por difamación. Para empezar, en México ese delito no existe, no vale, solo en un estado conservador del norte del país se puede demandar. Y digo conservador porque efectivamente Monterrey, bueno, Nuevo León es el estado, es el único estado donde aún opera la demanda por la vía penal a partir de la difamación. Solo en Monterrey, solo en Nuevo León, ahí donde gobiernan estos
panistas naranjas, el señor Samuel García y su esposa, ahí sí se puede demandar por difamación. En cualquier caso, el hecho a demandar tuvo lugar en Palacio Nacional, o sea, en Ciudad de México, y aquí por lo menos en Ciudad de México, en el Estado mexicano, la demanda del señor Salinas Pliego o la presunta demanda del señor Salinas Pliego no sirve ni para limpiarse el fundillo, diría mi señora madre. Saludos a la gente de Catepec, porque, bueno, ni siquiera fue un documento impreso, es un documento ahí rascuacho que subieron a las redes sociales de Grupo Salinas. Entonces, miren, ni para ir al baño sirve la presunta demanda. Ahora, si se van a Estados Unidos, ¿cuál es la materia? El hecho denunciado, cómo afecta los intereses estadounidenses si digamos, lo denunciado se está dando aquí en México, no afecta a los intereses gringos y por el contrario, lo que sí afecta es que el señor Salinas Pliego haya vendido Yusacell a AT&T con todo y deudas no declaradas. O sea, Yusacell, una de las empresas, el tercer proveedor en México en aquellos días cuando fue vendida en 2014, 2015, se lo vendió el usurero a AT&T con todo y deudas fiscales acá en México, pero no les informó. ¿Se puede vender una empresa con deudas? Sí, porque se compra la empresa y también se compra la deuda y ya luego se litiga el adeudo fiscal o el crédito fiscal. Pero de verdad es que ya ni sé cómo calificarlo. Usurero, vamos a encontrarle otro apellido, dientes de burro, dicen en redes sociales. Pues este señor vendió Yusacell y no declaró que tenía deudas. Y ahora van, dicen ellos, por el daño moral, para que la verdad prevalezca. Híjole, de verdad que no, eso es no tener madre, señora bonita, perdóneme, pero es que, ¿cómo van a hablar de verdad? ¿Cómo van a hablar de veracidad, de verdad? No escuchan a La Torre en la noche. No es el que inventó el chupacabras. No es el que habla de libros comunistas satánicos que van a invadir a la juventud mexicana. No, hombre, de verdad, es un absurdo esto. Por eso hoy la presidenta Sheinbaum se pitorrea, se lanza en contra del señor Benjamín Salinas Pliego. Y pues la neta es que la presidenta sí se vio bastante, digamos, yo diría tranquila, calmada, pacífica, amor y paz. Brother, tú date grasa, porque no le van a poder sacar ni una sonrisa a la doctora Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que sí que nos recordó cómo es que adquirió TV Azteca. Y ahora le quiero recordar a usted, en caso de que no tenga el dato, cómo es que adquirió acciones de Mexicana de Aviación. Si me permite, le narro la historia. Porque mire, el caso de Mexicana es bien interesante. Yo no tenía todo el contexto claro, pero le preparé una nota que ya publicamos, por supuesto, en Subjetivo. En Subjetivo usted puede encontrar la nota que está basada en las declaraciones, en las revelaciones, en los estudios de Quinto Elemento Lab de proceso de la jornada. Hicimos un resumen de ello y se lo vamos a tratar de explicar. Yo no lo entendía la primera, la verdad, lo leí varias veces, pero mire, ¿qué pasó? En 2008, Ricardo Salinas Pliego nunca compró aviones o hangares de Mexicana de Aviación. Es decir, Ricardo Salinas Pliego no compró activos, muebles o inmuebles. ¿Sabe qué compró? Compró papeles, empresas fantasma, o por lo menos empresas cascarón, que decían tener acciones de Mexicana de Aviación. No compró el avión, el Embraer, que el helipuerto, que el hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no. Él adquirió en 2008 5 cascarones de empresas,
es decir, un bloque fantasma de acciones que usó para autogenerarse pérdidas fiscales multimillonarias. Chéquese, aquí está el enjuague. Compra este bloque de acciones por 613 millones de pesos, pero en una triquiñuela, dicen ellos, la forma educada de decir que se chingaron al fisco mexicano es ingeniería fiscal. Bueno, a partir de un trámite de ingeniería fiscal, compra Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Mexicana de Aviación, una parte de Mexicana de Aviación, por 613 millones, y en el SAT declara que por esa compra tuvo pérdidas de 14,000 millones de pesos. O sea, de verdad es no tener madre. El SAT claramente lo detectó y hoy enfrenta, de hecho, sentencias firmes con motivo de esa operación fraudulenta de 2008. Mexicana de Aviación en 2005 se vendió por parte del gobierno de Vicente Fox al Grupo Posadas, no a Salinas Pliego. Primero se vendió al Grupo Posadas en la integridad. Esa operación tuvo un costo de 165 millones de dólares y fue adquirido por el Grupo Posadas del señor Gastón Azcárraga. Claramente en la venta de Mexicana de Aviación se declararon las deudas y los arrendamientos que elevaron, de hecho, la compra final por los 1,456 millones de pesos, de dólares, perdóneme, de dólares. Esa privatización de Mexicana de Aviación luego fue aprovechada por Salinas Pliego, ahora le explico cómo. Porque mire, ese bloque de acciones de Mexicana de Aviación, que no son los hangares, que no son los bienes muebles e inmuebles de la paraestatal, de esta pues cadena, ¿cómo se dice? De esta, cuando vas a volar y contratas a una agencia de aviones, se me acaba de ir la palabra, caray. Bueno, este grupo, no, es que, ¿cómo se dice? Cuando tienes una empresa de aviones. No, agencia no, brother. A ver, vamos a leer el chat que siempre me ayuda cuando se me va la palabra que estoy buscando. Es el... ¿Cómo se dice? Aerolíneas, exactamente, estimada Alejandra Sandoval. O ahí hazme grande o hazme chiquito, ponme a un lado, ponme al otro. Pero no me dejes así. Flotilla, efectivamente. No, pero es lo que dice Alejandra Sandoval. Aerolíneas, efectivamente. Cuando tienes este tipo de aerolíneas, me reintegro a la nota, perdónenme. Gracias. Ahí vean, está Alfonso, Azul, Servando Vargas, que nos ayudan con la palabra que perdí. Vicente García Padilla, que nos manda saludos desde Aguascalientes. Mario Flores, que también nos ayuda con la palabra que habíamos de pronto perdido. Efectivamente, cuando estás de cara a estas aerolíneas, cuando se compran o se venden los bienes muebles e inmuebles, las deudas y los arrendamientos que tengan estas empresas, sobre todo cuando son grandes empresas. Ahí, véase el caso de Aeroméxico, véase el caso de Volaris, véase el caso de Viva Aerobús. Bueno, Salinas Pliego no compró eso. No, él compró presuntamente un grupo de un bloque fantasma de acciones. Según eran 5 sociedades que eran dueños de un bloque importante de acciones que, fíjese, no tenía empleados, no tenía operaciones, es decir, no movían dinero, simplemente existían en papel y decían ser dueños de Mexicana de Aviación. Era impulsora de negocios Omega, operadora de servicios empresariales Z, gestiones y servicios, operativos Capa, impulsora de enlaces industriales Delta e impulsora industrial empresarial Beta.
Esas fueron las 5 empresas o bloque fantasma de accionistas a las que les compró Salinas Pliego por 600 millones de pesos y que luego dijo que le generó esa compra más de 14,000 millones de pesos en pérdidas. El 30 de diciembre de 2008, Grupo Electra compró ese bloque fantasma y también adquirió servicios de gestión corporativos Barsam, antes Grupo Mexicana de Aviación. Con esas sociedades entre 2010 y entre 2012, dedujo pérdidas fiscales por 14,000 millones de pesos, es decir, 45 veces más lo que había pagado en la primera adquisición. Es de verdad no tener madre. Bueno, incluso trató de repetir la jugada en 2013, es decir, seguir diciendo, fíjese, la compra se da en 2008 y en 2013 seguía argumentando que seguía perdiendo dinero a partir de esa compra. ¿Qué sucedió? Bueno, pues en 2024, 2025, usted ha recordado que en días recientes se ha dado a conocer sentencias firmes en contra del señor Salinas Pliego para el pago de impuestos, pero no es la totalidad de los impuestos que nos debe, sino que los impuestos que va a pagar, por eso explotó todo este cloaca de información, pues se sabe que esas sentencias se han dado a partir de estos adeudos o presuntos adeudos que se generaron por esta compra. Bueno, las sentencias que se han dado en 2024 y en 2025 tienen que ver con la compra de Mexicana. Hay que recordar que Grupo Electra tiene sentencias firmes, es decir, que sí o sí tiene que pagar este usurero hasta por 2,000 millones de pesos, porque Grupo Electra claramente entró en la compra de Mexicana de Aviación. Y TV Azteca ha perdido juicios que suman 3,557 millones de pesos por el no pago, es decir, porque no pagó el ISR a partir de la compra de Mexicana de Aviación. ¿Cuál es el argumento? Compré esto en 6 pesos, pero oh sorpresa, traía muchas deudas, me ha ido muy mal financieramente, no se han venido suficientes vuelos, estoy en pérdidas fiscales, estoy operando en números rojos, no hay pago de impuestos porque no hay utilidad, no hay nuevos ingresos, descuéntame 14,000 millones de pesos, se da cuenta el fisco, le dice, no señor, desde el 2008 y hasta la fecha, ve hasta cuándo se viene a resolver, con sentencia firme, más de 5,000 millones de pesos. Pero el robo, el hurto, recuérdelo, fue de 45 veces la primera operación, que fue de 600 millones. O sea que todavía le debe un chingo de lana a este señor, al pueblo de México, por donde le vea. Hay que recordar que en 2023 el presidente de la República ordenó la recompra o la adquisición de la marca Mexicana de Aviación por 815 millones de pesos para el relanzamiento de esta aerolínea estatal. Es que como yo no ando volando mucho, la verdad, la mayoría de mis desplazamientos son en metro, en metrobús, en tren, en carro o en autobús, pues no, luego no se me pierden las palabras inherentes a los aviones. Esa es la historia de cómo es que se logró la compra, cómo es que, preguntaba la presidenta, cómo es que adquiere Salinas Pliego, pues acciones, un bloque grande de acciones de Mexicana de Aviación. Bueno, cuando llegaron los Embraer, los nuevos Embraer, cuando el presidente López Obrador anunció la llegada de Mexicana de Aviación, uno de los dueños de esta paraestatal, ¿sabe quién es? Ricardo Salinas Pliego. Y lo ha ocupado como un escaparate, lo ha ocupado como una forma de hacer una deducción ilegal de impuestos. Una deducción ilegal de impuestos. Porque compró en 613, pero reportó en su momento pérdidas por esa compra de 14,000 millones de pesos. Es una barbaridad.
Y bueno, pues es la respuesta a la pregunta que hoy nos lanzó la presidenta Sheinbaum. Nos decía, oigan, pues una chamba para todos. A ver, pónganse a investigar de a cómo, de a cuánto, quién le vendió, quién le compró, por qué se vendió, cuántas pérdidas, cuál es el caso. Pues hay casos abiertos, hay sentencias firmes al respecto y de esto queríamos informarle en este programa totalmente en vivo y en directo. Son 2:02 de la tarde. Le agradezco mucho a usted que nos ve y que nos escucha a lo largo de la República. Le pido, por favor, que si nos está viendo totalmente en vivo, se reporte en el chat de esta transmisión. Díganos de dónde nos ve, de dónde nos escucha, cómo le está yendo al nuevo integrante de esta producción, si se está rifando, se cortó el audio, se cortó la imagen, ahí echen una porra o usted reclámele. Y por lo pronto abramos una ronda de comentarios para ver qué le parece esto que le hemos narrado, cómo es que consiguió Televisión Azteca, cómo es que consiguió acciones en Mexicana de Aviación